Buenas tardes. Hoy le hemos pedido a José Reveles, quien es un conocedor de todas las acciones complicadas, armadas, de la guerra sucia y demás, que nos eche la mano para entender, según él, qué está pasando en el país, por qué en 5 estados hubo balaceras, quema de establecimientos, bueno, hasta a unos compañeros de Ciudad Juárez los asesinaron que estaban transmitiendo desde una pizzería. Algunos han dicho, Pepe, para terminar mi pregunta, que se trata de una embestida contra el gobierno de López Obrador. Y otros han hablado que es una situación de preterrorismo. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué has visto pasar el agua de estas y otras crisis al respecto? Mira, me parece que hay que tener un poco de memoria y recordar que esto ya había pasado en Guadalajara cuando hace unos pocos años, unos 6, 7 años, cuando se rumoró que iban a capturar al Mencho. Entonces el cártel Jalisco Nueva Generación bloqueó las calles, incendió tráilers, pipas de gas, atravesó autobuses, robó autos y los incendió, destruyó comercios, etcétera, etcétera, y les funcionó. No hubo tal aprehensión que, hipotética o no, no ocurrió. Y luego este modo de responder de la delincuencia, un poco de pica y corre, ¿no? Como algunos han calificado a los grupos criminales mexicanos como una especie de guerrilla, así Ujú. actúa, de pisa y vete, ¿no? Siembra el terror y huye, ¿no? Parece que el cártel de Sinaloa copió la estrategia, curiosamente, cuando aquel famoso episodio, que estamos por cumplir 3 años, de la De Ovidio, captura y liberación inmediata de Ovidio Guzmán, así el es, hijo del Chapo. Fue una respuesta mucho más agresiva porque, así es. ok, en Guadalajara desgraciadamente se atacó a la ciudadanía en general, pero en Culiacán no solo a la ciudadanía, iban con el objetivo preciso de la unidad habitacional donde están los militares y Ujú. pusieron una pipa de gas con amenaza de hacerla volar. Entonces Ya. estaban amenazando a las familias de los familiares, de los militares, perdón. También capturaron a una patrulla militar y la tenían retenida. También liberaron a los presos de la cárcel de Aguaruto. Cerraron todas las salidas de Culiacán y eso era una ratonera. De tal manera que el gobierno federal, y así lo admitió el propio Andrés Manuel López Obrador en su momento, prefirió dejar libre a Ovidio, dejarlo para otra ocasión y Sí. no sacrificar a más de 200 personas, que fue el cálculo que el gobierno hizo de lo que ocurriría si hubiese persistido en esta detención. Entonces, los criminales aprenden. Entonces Ujú. dicen, bueno, pues me resultó la Claro. estrategia, ahí voy otra vez. Solamente que esta vez con un personaje menor, no tan menor, porque es uno de los brazos derechos del Mencho, Sí, el RR. famoso doble R, ahí empezó Sí. la cosa, con Y Ricardo Ruiz decían que Velasco, también estaba ahí en esa reunión un individuo motejado, el APA, que son los correcto. que se están peleando la sucesión porque dicen que el Mencho ya está muy enfermo. Es ¿Es correcto, eso es lo correcto? que se dijo, que pues el Mencho, incluso dicen que se construyó un hospital en algún lugar de la República en donde se atiende de una manera clandestina, pues, y pues está muy, muy enfermo. Y entonces estos dos estaban pues viendo a ver quién podía más, negociando, no estaban peleando, estaban negociando. Servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas descubrieron que había esta reunión en Ixtlahuacán del Río, Ujú. en Jalisco, y ahí fueron a dar. Al principio hubo confusión, que si fue detenido, que si no fue detenido el RR. El chiste es que la respuesta fue múltiple. No solo atacaron Zapopan, porque estaban cerca de ahí de Zapopan, sino atacaron otros lugares de Jalisco, otros sitios de Guanajuato, en donde estaba el antecedente que el RR fue de los que combatió al Marro, que ahora está en la cárcel. Ya, Atacaron en puntos de Michoacán y de Guanajuato. Entonces estamos así hablando de es. 4 estados que curiosamente son citados en un corrido del doble R que menciona que él está presente en esos 4 estados. Ah, Fue ya, muy aquel famoso focalizado el corrido que hizo asunto.
grupo musical. Así es, hay un grupo musical que dio a conocer este corrido en Sí. donde se da el lujo de decir en dónde opera, ¿no? Ujú. Entonces, esto digamos que se entiende como una respuesta en contra de la ofensiva del gobierno, pero después como que los delincuentes dijeron, pues Ujú. vamos a hacer una labor preventiva. Antes de que nos caigan en otras plazas, vamos a calentar esas plazas. Y lo Ya. hicieron en Ciudad Juárez. Ahí puede ser una cosa independiente porque parece que fue un pleito entre los Chapos y los Mexicles. Son Sí, grupos de bandas que se han formado incluso en Estados Unidos, más que en México, y sí. que se pelearon en la Bueno, cárcel. acordémonos que la Mara Salvatrucha y el M-18 y todos ellos, pues Sí, están formados en Estados Unidos. sí, Hay por los del ahí. barrio Logan son los que Ah, atacaron en el momento dado al cardenal Posadas en Guadalajara y Amado Carrillo aquí en el Valijay de insurgentes, ya, en las épocas en que se inauguraba la violencia en las grandes avenidas de las ciudades. ya. Bueno, pero para recordar un poco qué fue Ujú. lo que pasó, entonces ellos extendieron esta violencia, este terror, un terror que a lo mejor no nos lleva a llamar terrorismo, porque son palabras mayores. Hablar Eso es de lo que terrorismo es quisiera. colocar a México en la mira de los Estados Unidos. Es decir, Es, cuidado, ahí ujú, hay un país con terroristas, ¿no? Y nos sí, van a comparar con los islámicos, ¿no? exacto. De por sí ya hay una proclividad a señalarnos como país productor de delincuencia y ahora pues imagínate, país productor de terrorismo, pues van a ver cómo le hacen para Para meterse en nuestro pues territorio, a las vencidas abiertamente. doblegar al gobierno mexicano, ¿no? Ajá. Entonces, creo que esta acción de los delincuentes fue ahora preventiva, lo hicieron en Baja California. ¿Qué tenían que hacer estos desmanes, esta destrucción de tiendas, gasolineras, tiendas de autoservicio y lo mismo incendio de otros negocios y bloqueos de calles en Tecate, en Tijuana, en Mexicali, en San Luis Río Colorado, ahí vecinito, ¿no? Porque ahí no había nada en ese momento, sino la disputa por la plaza por parte del cártel Jalisco Nueva Generación. Otra vez aparece el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, parecería que es el grupo delictivo con más innovaciones, vamos a decir, en su forma de actuar, infundiendo este terror en la ciudadanía. Acordémonos que el cártel Jalisco Nueva Generación y justamente el WR era responsable del uso de drones para atacar a la población en Michoacán, en Ya. Cualcomán, en Tepalcatepec, responsable de colocar minas personales en contra de las fuerzas militares y policiales, de cercar los poblados e impedir que siquiera salieran a cuidar sus sembradíos o a comprar comida. Entonces, eso sí yo le llamaría terrorismo a esa actitud de someter así a una población y tenerla bajo un mando totalmente absurdo, ¿no? Que no los deja ni comer ni producir, ¿no? Entonces, todo esto se ha ido produciendo en varios puntos de la República y la otra interpretación que se podría dar es la que tú mencionabas al principio, de que el gobierno piensa que lo están atacando específicamente una especie de alianza de la derecha de los conservadores con la Sí. delincuencia organizada para que a como dé lugar le vaya mal a Andrés Manuel, ¿no? Y yo lo que adivino detrás de estos hechos delincuenciales es que como que se dieron cuenta de que la política de abrazos y no balazos ya pasó a la historia. Es decir, no se ha dicho oficialmente, Sí, es cierto. pero me parece que el gobierno Por lo está que sabemos, actuando. ¿no? Lo de, claro, Quintero, lo de decomiso de varios miles de millones de dólares en drogas y esta posible captura del RR y el APA. Es Así decir, es. son signos que el gobierno ya está tomando otras cartas, ya no de abrazos, sino de enfrentar a este tipo de delincuentes. Esa es una Estoy cosa viendo perfecta. yo que eso está ocurriendo. No ocurría, había una especie de pasmo, de pues
una especie de paz narca, que nadie se metía con los delincuentes, déjenlos hacer, ya solitos se van a ir diluyendo. No, no se diluyen, crecen, se crecen, porque si tú en ese camino de hacer una labor solamente preventiva y de tratar de solucionar la inseguridad de este país a través de pues, las becas, las oportunidades de trabajo, de escuela, pues de la recomposición Apoyos del a las tejido social, madres, lo cual me parece correcto. Bueno, sí. eso no da resultados de la Ujú, noche a la mañana y la gente exige resultados. ujú. Entonces, como que apretó el gobierno, como empezó a apretar las tuercas, lo dijo de una manera tal vez no tan afortunada, pero la secretaria de Seguridad, Rosa Isela, que era producto de la acción del gobierno. Ah, Bueno, ¿qué tipo de acción? Que nos digan qué tipo de acción, porque hasta hace poco las críticas eran por inacción. La sí, crítica del clero, del alto clero y hasta el papa, que es jesuita, por la muerte de los dos jesuitas en la región tarahumara, fue muy evidente. La protesta en estos últimos días de las cámaras de comercio, sí, de DIMSA se llama, la dueña de los Oxxos, ¿no? Otras organizaciones, ese Consejo Coordinador Empresarial, han dicho, bueno, queremos acción del gobierno, ¿no? Entonces, creo que hay un diálogo de sordos en donde se exige lo que ya se está haciendo y el ya, gobierno no anuncia que lo está haciendo, sino en la práctica lo está aterrizando. llevando a cabo. Ahora, un periodista hoy dice, bueno, varios periodistas, la conferencia que se dio el martes 16 es tardía porque ya habían pasado todas esa serie de acciones violentas en 5 estados. Se Y en, tardaron bastante. y en segundo lugar, aparte de ser tardía, muestra que el que tiene el poder es la Secretaría de la Defensa y todos los demás pues están como de apoyo simplemente al secretario Luis Crescencio Sandoval. ¿Tú qué opinas? Fíjate que hemos observado en los últimos años cómo Estados Unidos le ha dado preponderancia a la Marina. Así Para es. los operativos que interesan bilateralmente, como el caso de Caro Quintero, se utiliza la Marina, pero tal parece que internamente el ejército, las Fuerzas Armadas, siguen siendo el valladar último del gobierno para evitar que lo rebase la delincuencia. Entonces está esa pinza actuante, ninguno de los dos ha disminuido su accionar, ¿no? Y me parece que la Guardia Nacional, que estaba sirviendo solamente de acompañamiento y con una actitud preventiva en ciertos sitios del país en donde desgraciadamente hay lo que se llaman vacíos de poder, porque no hay autoridad a la que se respete, sino que son los grupos caciquiles y delincuenciales, narcotraficantes, los que dictan las reglas, Sí. pues tuvo que retomar un poco esas riendas, ¿no? Para Ujú. que no, repito, creo que la política de abrazos no balazos ya pasó a la historia, en la Ya. práctica. Sí, sí, claro, en la práctica. Oye, Pepe, y en este contexto sabemos que por llamarlo eufemísticamente la huelga de los legisladores de oposición, pues no va a poder ser posible que la Guardia Nacional se incorpore al ejército como era una de las propuestas de López Obrador. ¿Qué hacer entonces si formalmente esto no es posible? Pero ya Andrés Manuel adelantó que tiene otras vías para que se cumpla este deseo gubernamental de de la cuarta transformación. Si el Congreso no quiere, Así están es. buscando otras posibilidades de que eso sea un hecho. Ujú. Yo no sé, no te sabría decir con detalle cuál es el camino, pero ya se anunció. O sea, el gobierno no va a aceptar que le digan que no. Ajá. No va a aceptar una negativa y estamos en el rumbo en el cual me parece que es irreversible. Incluso salieron muchos memes y muchos recuerdos de hace 3, 4 años cuando los integrantes hoy de la Cuarta T Sí, hablaban de la militarización como un mal apocalíptico, ¿no? sí. Y resulta que ahora ya no es tan malo. Ahora se Ajá. puede hablar con toda tranquilidad, con toda verdad acerca de esta militarización, no, esta entrada
de nuevos elementos que dependen también del ejército a los temas de seguridad, porque estamos en las mismas de todos los sexenios recientes, en donde se dice que las policías municipales son fácilmente sobornables y dominadas incluso por la delincuencia organizada, Municipales y ¿no? estatales. Y Ya de ahí te sabido, saltas a las estatales y sí, también. Entonces, nomás queda la instancia federal, pero ahí no ha habido ni siquiera, vamos a decir, una purga completa de policías, una aplicación global de los exámenes de confianza para decir la gente sirve o no sirve, y se ha optado por el camino más fácil, que es incorporar militares a tareas de seguridad que, la verdad, le corresponden a los civiles. ya. Entonces, narcoterrorismo no es el adjetivo preciso de lo que estamos viviendo en nuestro país. No, ¿Cómo ni no? tampoco, a ver, no es en las definiciones de terrorismo o este neologismo del narcoterrorismo, hay muchos peligros. En el momento que tú admitas que eso ocurre y no lo va a hacer el gobierno, te van a estigmatizar internacionalmente, tanto la Unión Europea como Estados Unidos, como muchos otros países del mundo, diciendo, oye, si este gobierno admite que tiene terrorismo, narcoterrorismo, pues mucho cuidado, las inversiones, olvídate, las inversiones van a huir, el turismo va a dejar de estar creciendo como hasta ahora. En estos días de los que estamos hablando, de violencia irracional, cuyos orígenes y pretensiones no están muy claras, tratamos de dar una explicación, pero no son muy claras, pues están las alertas de Estados Unidos a sus Sí, ciudadanos no vengan a con México. respecto de los lugares donde están estas acciones muy violentas. Entonces, ¿qué categoría le pondrías a lo que ocurrió en días pasados en estos 5 estados que has nombrado tú, desde Baja California hasta Jalisco y Guanajuato? Yo creo que es una forma de infundir terror en la población, pero decir terror no quiere decir terrorismo, no es lo mismo. Terrorismo ya es como una especie de calificativo para una acción continua, ¿no? Y el terror es lo que tú le infundes a una sociedad, a una población, para dejar que quienes mandan no sean los gobernantes, que prefieran, como impones un toque de queda, ¿no? Extralegal, y pues la gente lo obedece porque tiene temor de que se lo vayan a cumplir, ¿no? En Baja California ocurrió, ahora con los acontecimientos violentos se impuso toque de queda. Entonces, creo yo que es una manera de presencia, de decir aquí estamos, somos los que dominamos, somos quienes mandamos y no es el gobierno, aunque sea falso. No importa si es falso o si es verdadero. Entonces, creo que lo pueden hacer en muchos lugares, como ya se vio, pues, podemos Claro. mencionar 7, 6, 8 estados, ¿no? Pero, por ejemplo, no ha ocurrido en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque aquí hay una fuerza policial muy importante y muy preparada, muy relevante y que sabe hacer las cosas. Que a veces se le vaya y se desarrollen los grupos delincuenciales, pues es normal, pero aquí ya están controlando la Unión Tepito, están controlando ya controlaron el cártel de Tláhuac, reapareció por ahí gente en las inmediaciones de Topilejo, del cártel de Sinaloa, pero eso fue una llamada de petate porque ya están ahí desde hace 20 años. Los Beltrán Leiva estaban ahí. Te agradecemos mucho, Pepe Rebeles, y estaremos en contacto para seguir este asunto que no es fácil de resolver, no en México. Si uno ve en Netflix, en todas partes del mundo hay narcotráfico y grupos delincuenciales y demás. Pero en fin, estaremos al tanto. Te mandamos un abrazo y muchas gracias por tu análisis. Al contrario, muchísimas gracias y saludos a tu auditorio. Gracias. Thank you.